porque de alguna u otra manera son los elementos en los cuales están implícitos en una construcción. Pero nosotros no podemos reunir arena, cemento, bloque, ladrillos, pintura, todo eso, y ya está el edificio. No, toca construirlo. Y hay que construirlo con paciencia, se requiere tiempo, se requiere muchas veces expertos. Hay cosas que las podemos hacer, otras se requiere de los ingenieros, de los arquitectos, interventores, etcétera. Cuando hablamos de construir relaciones, es importante entender que es lo básico para todo ser humano. No podemos vivir sin tener relaciones. Tenemos que comunicarnos en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en todas partes. Así que la construcción de esas relaciones no se da sencillamente reuniendo un grupo de personas y ya tenemos buenas relaciones. Eso no se da automáticamente. Hay que trabajar, hay que construirlas. Hay personas que tienen relaciones, pero ¿qué tipo de relaciones? ¿Ustedes conocen, por ejemplo, la situación que vivió algunos de los hijos de David? Era una relación difícil entre ellos mismos, muy compleja. Y eso era una familia nomás. Ustedes se dieron cuenta esta semana todas las situaciones que se presentaron en la ciudad. Todo es la manifestación de las diferentes formas de pensar de las personas que conformamos una ciudad como esta. Entonces hablamos de construir nuevas relaciones, ahora que somos parte de la familia de Dios. Les invito a que abramos nuestras Biblias, Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 3. Filipenses capítulo 4. Dice la Escritura en esta versión: así que, hermanos míos y amados y deseados gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Déjeme hacer una pequeña introducción de la iglesia de Filipos. Esta es una ciudad de Macedonia, y esta iglesia se menciona en el libro de los Hechos, tanto en el primero como en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Hay varias referencias, varias situaciones que se dieron dentro del Evangelio en esta ciudad. Ahora, es importante entender que esta iglesia sobresale por su capacidad evangelizadora. Era una iglesia donde los hermanos habían entendido la importancia de compartir el mensaje a otros, la iglesia de Filipos. Pero lo interesante es que se está presentando una situación de relaciones al interior de la misma comunidad. Y esto nos permite a nosotros mirar a que esta es una iglesia que, a pesar que tenía un nivel espiritual de compromiso con el Señor, también es una iglesia que está dentro de una ciudad. Y como es una iglesia que está dentro de una ciudad, es una iglesia que surge con múltiples culturas, personas que vienen de diferentes trasfondos y que ahora están reunidas como iglesia, pero que lo que aprendieron, lo que vivieron y lo que forma parte de su vida
de alguna u otra manera se deja ver en las relaciones. Si nosotros miramos ahí en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Eran creyentes que tenían una muy buena comunión con Dios. Pero, como es propio, hay que relacionarse uno con personas, y ahí es donde comienza la situación, donde se requiere trabajar. Cuando hablamos de construir, reunir personas no significa que están unidas, no significa que están pensando lo mismo, que tienen las mismas. Y eso es lo que queremos compartir en el día de hoy, porque tenemos dos realidades. La primera realidad es que nosotros venimos de muchos lugares del país. ¿Cuántas personas son de Bogotá? Levanten la mano los que son de Bogotá. Si usted mira, es posible que menos de la mitad son de Bogotá. Totalmente de paraguas y sombrero, bueno, ya no se usa, pero al menos que nacieron aquí en Bogotá. ¿Cuántos vienen o venimos de otros departamentos, de otras ciudades, veredas? Si usted mira, aquí estamos. Ahora, cada uno de nosotros traemos un trasfondo, vemos diferente. Es por eso que una ciudad se va conformando un grupito pequeño como Bogotá. Algunas personas que ya tienen, digamos, 80 años promedio, tienen unas historias que nos comparten. Cuando uno va por un lugar y dice, aquí era una aquí, esto era una finca, aquí nosotros veníamos de paseo, pero ahora son barrios. Barrios que han sido conformados por personas que han venido desplazadas, personas que vienen del campo, de pueblos, y venimos a estudiar y nos quedamos. Y la ciudad llega un momento en que no fue planeada, programada para tener el número de habitantes y que siguen llegando todos los días. Es así que esta ciudad llega a tener diferentes formas de ver el mundo, de ver la vida. Por eso usted encuentra personas que uno de pronto pasa y las mira y entonces y queda uno sorprendido. ¿Y entonces qué? Y uno dice, no, disculpe señor, porque uno queda aterrado de ver la actitud. Para ellos es una cosa normal. Ustedes han escuchado que para saludar a un amigo lo saludan con 4, 5, 6 vulgaridades. Y uno queda sorprendido. Uno queda aterrado y dice, no, que a mí me saludaran así, yo me sentiría mal. ¿Qué tal que mi mamá estuviera viva y no la conocieron y todo lo que dicen de ella? Pero esos son los amigos. Así es que la gente se relaciona. Cuando uno se sube a Transmilenio, uno encuentra ahí diferentes actitudes. Está el que no le gusta la música, que cantan ahí. Y están los que aplauden. Están los que dan, los que venden. Son diferentes formas de ver toda una ciudad. Cuando una ciudad comienza a crecer, entonces hay que colocar algunas normas. Pero hay gente que no le gustan las normas. Ponen el primer semáforo y pasan derecho como si no existiera el semáforo. Para otras personas que ya de alguna u otra manera entienden, entonces paran y pasan en el momento, pero uno no sabe cuál es más peligroso, si parar o seguir. En una ciudad como estas, lo público y lo privado ya desaparece. Ya lo privado se hace en público. Uno se puede imaginar, uno preguntaría a los abuelos y contarles que hoy uno encuentra gente, por ejemplo, orinándose en la calle. Y uno pasa por ahí, pasa por un lado y como si nada estuviera pasando. Hace algunos años atrás no se veía la gente en la calle drogándose. Hoy en día toca pasar por encima. Situaciones que se viven en una ciudad como esta. Entonces, cuando comenzamos a compartir,
Resulta que vienen personas desde la perspectiva religiosa, que vienen del campo, vienen de los pueblos, y los de la ciudad. Hay diferentes formas de ver. Por ejemplo, una persona en el campo tiene dos opciones cuando una persona se enferma. Uno ora, o se sana, o el Señor la sana, o se muere, pero no hay más. En la ciudad, después de que ya canceló, pagó allá en la caja y ya lo está atendiendo el médico, se acuerda uno de orar. Hay alternativas. ¿Cuántas veces una persona de escasos recursos le da gracias al Señor por unos zapatos de segunda que le regalaron? Una persona en la ciudad económicamente estable vive criticando. Yo tengo un testimonio, exagerado por supuesto, pero también real, de una niña en Medellín que era secretaria, miembro de nuestra iglesia, que tenía 360 pares de zapatos. Todos los días se ponía un par de zapatos. En 3 años se los había colocado 3 veces. Nuevecitos, pero ya estaban pasados de moda, entonces tenía que seguir comprando otros. Entonces vivía en ese proceso. Para nosotros no es lógico, para ella sí. O sea, es entender que hay otras personas que piensan totalmente diferente a como pensamos nosotros, y así está construida la ciudad. Está el que grita y el que no le gusta gritar. Está el que para hacerse escuchar tiene que hacer lo malo. Hay otras personas que a lo mejor actuamos diferente. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, venimos de ese trasfondo. Y entonces pensamos que ahora, como estamos en Cristo, que ahora somos una nueva creación, las relaciones son sólidas, son estables. No, hay que construirlas. Porque es posible que nosotros venimos de un manejo de relaciones tensas, difíciles en la casa, difíciles en el medio en que nosotros nos desenvolvemos. Cuando uno mira aquí el texto de Filipenses capítulo 4, versículo del 1 al 3, encontramos que hay dos realidades. Una es que la ciudad está compuesta por personas que piensan y viven totalmente diferente. Y no solamente la ciudad de Filipos, sino la ciudad de Bogotá. Cuando vivimos en apartamentos, una persona tranquilamente para esa persona no se da por enterada de nada, entra a la 1, 2 de la mañana, haciendo todo tipo de bulla, de escándalo, feliz. Y no interesa que se despierte a todo el mundo en el edificio. No se le puede decir nada. Y así por el estilo. Encontramos todo tipo de personas. La que tiene la mascotica, la quiere mucho, pero no responde por ella en todas sus necesidades. No se le puede decir nada. Así que la ciudad está compuesta por muchas personas que tienen diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes maneras de relacionarse con todo. Y lo segundo, que es otra realidad, es que la iglesia sigue viviendo en ese mundo. O sea que nosotros salimos allá y encontramos ese mismo mundo. Te va a encontrar la persona que dice vulgaridades, la persona que usted tiene que tener cuidado, usted se sube al Transmilenio y es mejor no mirarle la cara, porque entonces, ¿qué me está viendo? ¿Qué problema? Uno no sabe en qué momento termina uno involucrado en un problema, porque esa es parte de una situación, de una realidad que la iglesia tiene que vivir. Pero también la iglesia tiene otra realidad, y es que tenemos que aprender a construir nuestras relaciones. Las relaciones no se dan así. Nosotros podemos reunir personas y ya, qué bonito.
Eso es muy importante. Cuando habla aquí de Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 3, que vamos a volverlo a leer, dice: así que, hermanos míos y amados y deseados gozo, Pablo está dirigiéndose a una comunidad cristiana. Está firmes en el Señor. Y hay un ruego especial por una situación. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. La Biblia realmente no aclara exactamente cuál era en sí el conflicto que se estaba viviendo con estas personas. Lo que sí sabemos, y que la Biblia sí lo afirma, es que esta era una iglesia evangelizadora, era una iglesia trabajadora, eran dos personas líderes. Y dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. En aquel entonces, en la época del apóstol Pablo, salir y recorrer los pueblos, las ciudades, las veredas, los caminos para predicar, no es como en el día de hoy en esta ciudad. Pero estas personas estaban pasando por una situación compleja. Y lo que Pablo le pide a Timoteo es que por favor les ayude. Porque las relaciones hay que construirlas. Tengo algunas razones para decir lo que voy a mencionar. Y es que no creo que la situación se esté dando por problemas doctrinales. Porque iban caminando con Pablo, enseñando y compartiendo, así que como es el maestro, así son sus discípulos. Yo puedo pensar que ellos aprendieron mucho del apóstol. Pero hay asuntos que tienen que ver con el carácter, hay cosas que tienen que ver con el temperamento, que aunque intelectualmente yo conozca las cosas, hay veces que nosotros no alcanzamos a conocernos a nosotros mismos. Y cuando hay personas, cuando hay otros que piensan diferente a nosotros, es que el otro no tiene que hacer lo que yo quiero hacer, y viceversa. Es necesario construir esas relaciones, porque es factible que vengamos de relaciones que no son sólidas, que son fragmentadas, que son complejas, que son difíciles. Aquí eran líderes, personas que conocía. Ahora, simplemente encontramos aquí un registro bíblico de una situación. Hay muchos más en la Biblia de situaciones como estas. Pero están escritas para evidenciar que aunque nosotros seamos un cuerpo, seamos una familia, es necesario revisar nuestras relaciones. Y uno se pregunta entonces, ¿cómo son nuestras relaciones? No como iglesia de Filipos, sino cómo son nuestras relaciones entre nosotros mismos, pero aquí en el 20, aquí en la confraternidad. Como estábamos cantando en lo que uno diría como el himno nacional de la confraternidad, esa última canción, somos la sal de la tierra y somos la luz. Pero la pregunta de fondo es, uno diría, y es, ¿cómo van a decir la gente, véalos cómo se aman? No porque estamos predicando y compartiendo, sino en nuestras relaciones. Tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Pero cuando andamos emproblemados, tenemos dificultades en nuestras relaciones, necesitamos entonces aprender a construir esas relaciones. Una ciudad como esta, Bogotá, hay personas de los diferentes departamentos que tienen formas de ver la vida distinto. Y de igual manera, cuando nosotros venimos a la congregación, entonces uno encuentra personas que ahora han nacido de nuevo,
ahora están en Cristo, ya no están en Adán, pasaron del reino de las tinieblas y hemos pasado al reino de la luz. Resulta que todavía traemos parte de ese carácter, parte de ese temperamento. Y entonces de pronto a la salida uno de pronto se choca con la persona. Entonces ya, uy hermano, ¿ya no cabe? No, disculpe hermano. No, pues cálleme tumba y disculpe. Entonces encontramos personas que factiblemente no vuelven a la iglesia porque es que yo fui allá y no me saludaron. Para algunos es importantísimo, para otros no. Entonces, que el Señor nos muestre que cuando vivimos en una ciudad como Bogotá, encontramos de todo tipo de personas y que el Señor las ha traído. Uno se pregunta, ¿por qué Pedro? Estamos hablando antes de que Jesús fuera crucificado. Le salen al encuentro a Jesús a detenerlo y Pedro de una vez saca la espada. Uy, no, mejor, qué bueno que no me lo encontré. ¿Qué le hicieron los soldados a Jesús en ese momento? Lo iban a detener. Y de una vez Pedro, sin ni corto ni perezoso, de una vez saca su machete. Ahora, hay personas que no sacan machete. Pero es compleja. Conmigo no se meta. Con mi familia menos. ¿Sí entiende? Manejo de relaciones. Eso es que nosotros hemos creado un curso que se llama Manejo de Relaciones Interpersonales. Ahora, ¿cuántos han hecho ese curso de manejo de relaciones interpersonales? ¡Wow! 2, 4, 5. Mis felicitaciones. Los otros están invitados. Mire, ahí tenemos un capítulo que tiene que ver con una cosa que llamamos género confianza o rompeconfianza. Hay personas que quieren que les tengamos confianza cuando lo que hacen rompe la confianza. En lugar de generar confianza, están generando desconfianza. Es la razón por la cual somos engañados, porque hay gente que siendo buenas personas, aparentan no serlo. Pero hay lo contrario. Hay quienes no son buena gente, pero aparentan serlo y terminamos nosotros engañados. Manejo de relaciones interpersonales. Lo que yo digo, hay que tener mucho cuidado. Ahora, una ciudad de estas que tiene todo tipo de conflictos, y ustedes se dieron cuenta a lo largo de esta semana, hay cosas que uno no entiende. Uno sabe que la situación es compleja, que la situación es difícil, que hay injusticia, todas cosas. Pero se dieron cosas que uno dice, bueno, yo no las haría. Nunca. Pero para el otro es normal, es natural. Hay personas que dicen, no, a mí esa persona me vuelve a robar otra gallina y lo acuesto. Uno dice, oiga, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ni siquiera pensar eso. Así no se arreglan los problemas. Antes se agravan, pero así encontramos personas complejas, difíciles. Ahora, si decimos nosotros simbólicamente, si yo me coloco o nos colocamos la mano en el corazón, uno se pregunta, ¿cómo estamos manejando nuestras relaciones? ¿Las manejamos de la misma manera como cuando no conocíamos del Señor? ¿O ya las manejamos diferente? Es que me da un chisponón. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuántos años tienes del Evangelio? No, pues apenas 50. Uno diría, uy, no. O sea, ¿dónde ha ido el Espíritu Santo?
¿Dónde hemos dejado que el Espíritu Santo haga la obra? ¿Dónde estamos trabajando? Manejo de relaciones interpersonales, de personas, líderes. Hay líderes difíciles. Espero no ser uno de esos, pero complicados. Que el título ya está por lo alto. Pero es todo un proceso que viene de su carácter, su temperamento, la cultura, la forma como fue educado. Es que no es lo mismo nosotros trabajar con una persona que ha sido desplazada, que ha sufrido todos los rigores de la guerra y viene a una ciudad como esta y no vive, sino que subsiste, y esa persona conoce del Señor, pues se requiere un proceso para un manejo de relaciones, porque tiene desconfianza de todo el mundo le ha hecho daño, y entonces cuando viene, cree que también le van a hacer daño. Es interesante porque la Biblia menciona mucho de esto en las relaciones interpersonales. Mateo capítulo 5, versículo 22. Mateo 5, versículo 22 al 26, 4 versículos. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, interesante, solamente enojarse, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, algo así como tonto, que para algunas personas eso no es una ofensa, pero que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ahora, está hablando de situaciones que se presentan al interior de la familia creyente. Nosotros no somos mejores que otras comunidades, pero al menos en lo que compete que seamos conscientes que las relaciones hay que construirlas, que la otra persona piensa diferente. Los que somos casados, que ya tenemos un tiempo de convivencia con otra persona, nos damos cuenta de que el otro piensa distinto, que yo no puedo cambiar, tampoco me puede cambiar. Son situaciones en las cuales cada uno viene de un contexto diferente. Ahora, si son dos, usted se puede imaginar 10, 20, 200, 300 personas. Se requiere entonces de un manejo de relaciones. Por eso todos están invitados. No porque tengamos problemas, pero qué bueno es manejar no el asunto curativo, sino preventivo. Es que me decía un amigo, ahora que he regresado a estudiar un poco en la universidad, y hablando con un sacerdote en la Universidad de Santo Tomás, me contaba de una experiencia. Por supuesto no entramos en detalles, pero me compartía cuando fue párroco en un pueblo aquí en Colombia, y él me decía, mire, yo fui párroco, él ahora es el arzobispo, y quien estaba dándonos una conferencia, y él me dice, yo duré en ese pueblo 3 años, y durante los 3 años nunca vi una pelea en la calle. Nunca vi una pelea en la calle. Pero en la época de la confesión yo quedaba aterrado de lo que la gente hacía y cómo vivían. Un manejo privado y un manejo público. Pues el llamado de la palabra es que lo que yo digo sea lo que yo viva. Lo que yo vivo es lo que digo.
Y lo que me conocen en la casa es lo que me deben conocer en la iglesia, y como me conocen en la iglesia, me deben conocer en la casa. No es el manejo público y privado, como algunos dicen, no, yo voy a la iglesia, a mí no me interesa el pastor. No, yo voy a las cosas del Señor, allá Él. No, el ejemplo tiene que comenzar por casa. Yo no soy perfecto, pero al menos las cosas buenas serían las que estoy diciendo. Qué bueno el poder que ustedes compartan, como dice Pablo, lo que viste y oíste de mí, esto hagan. Ahora, seguramente hay cosas que no son buenas, esas, por favor, no las hagan. Son las que les diría, ayúdenme a orar, y cuando ustedes las vean, hablen conmigo. Yo necesito también a cada día aprender a manejar esas relaciones. Todo es parte de ese proceso en el cual construir. Quienes de alguna manera están relacionados con la construcción saben que uno nunca terminaría si uno quiere seguir y seguir y seguir y seguir haciendo cosas para mejorar. Para los casados, 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino ¿quién manda? El Señor. ¿Qué es lo que manda? Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, que se quede sin casarse, o reconcíliese con su marido, no lo abandone. Es viceversa, el hombre o la mujer no se separe. ¿Por qué se van a separar? Manejo de relaciones que están deterioradas. Y la separación no es la solución. La solución es arreglar el problema. Ahora, yo quiero terminar con una historia. Una historia que espero que si alguna persona se llama así, no estoy hablando de ti. No se sienta aludida por eso. Sí es una historia colombiana que nos va a ayudar en el tema que estamos hablando de relaciones, del cuidado que debemos tener. Se cuenta que en Colombia, en un pueblo pequeño, infierno grande se dice, entonces se dice que un día la abuelita, doña María, ya como de 70 y pico, casi 80 años, doña María, con su nieto. Y una noche, entonces, el nieto le dice: abuelita, anoche me di cuenta que se levantó varias veces. Abuelita, ¿está bien? Dijo Pedrito: anoche tuve una mala noche y tuve un presentimiento que hoy va a suceder algo en este pueblo. Así que Pedrito no le dio mayor importancia. Más adelante, la abuelita le dice: Pedrito, vaya a la tienda y me compra 1 libra de azúcar. Y él se fue. Y don Jorge, el de la tienda, y entonces pregunta: hola Pedrito, ¿cómo ha estado? Cuénteme, ¿cómo está la abuelita? Dice: no, la abuelita anoche tuvo una mala noche. ¿Qué pasó? No, imagine que tuvo un presentimiento y no la dejó dormir, que algo va a pasar hoy aquí en este pueblo. Démele saludes. Luego vino doña Julia y doña Rosa a la tienda. Don Roberto, ¿cómo está usted? No, yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? No, excelente. La que sí está un poquito delicada es doña María. Porque doña María tuvo el presentimiento de que algo va a ocurrir en este pueblo hoy. Y usted sabe, cuando ella tiene esos presentimientos, se le cumplen. Luego estas 2 personas salieron y a mediodía ya todo el pueblo sabía. ¿Por qué? Porque es que lo que sucede en un pueblo todo el mundo lo sabe. Por allá al rato
ya el comentario, algo va a suceder. Aquí ya no interesa quién lo dijo, sino algo va a suceder. Todo el mundo estaba esperando a la expectativa de lo que iba a suceder. Ya no sabía quién dijo qué, pero algo iba a suceder. Resulta, después como a las 2 de la tarde, un señor tomó la decisión, dijo, no, yo no me quedo. Y decidió comenzar a empacar. Su vecino vio que estaba empacando. ¿Y qué pasó? No, lo vio, dice, no, yo, fue y le dijo, ¿y qué va a hacer? Dice, no, yo me voy, yo no me quedo, yo no voy a esperar. Y el otro dijo, no, pues yo tampoco. Pero el segundo, cuando ya estaba ya terminando de empacar, vio que su amigo se fue, otros vecinos vieron que se estaba yendo, pero este dijo, no, pero yo dejaré aquí a los ladrones y a otras personas no, le metió candela a su casa. Eso no le va a dejar a los demás. Y cuando doña María vio que la gente se estaba yendo, que la casa se estaba quemando, le dijo, Pedrito, yo sí tenía un presentimiento que hoy algo iba a pasar. Es una historia simpática, pero sabe, hermanos, no todo lo que vemos es cierto. No todo lo que escuchamos, no todo lo que brilla es oro. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos cosas, vemos cosas? Pero yo cuando pasé, sí vio que se quedaron callados. ¿Por qué se quedaron callados? Estaban hablando de mí. Hermanos, debemos aprender a construir nuestras relaciones. Mire, la persona que está a su lado, la que está al frente, la que está detrás de usted, es una persona sumamente valiosa. Es un regalo de Dios, pero que necesitamos aprender. Va a llegar el momento en que esa persona a lo mejor es brusco o brusca con nosotros, viceversa. Entendamos que es una persona que viene herida de ese mundo y ahora está en una nueva relación. Y es la invitación. Cuando hablamos de Evodia, Sintique, no son mujeres problemáticas, es simple y sencillamente la vida cotidiana del manejo de relaciones interpersonales. Es que la ciudad misma, de una o de otra manera, nos fue llevando a ese punto donde ya no nos interesan los demás. En el edificio, en el barrio donde usted vive, uno se pregunta, ¿vivimos nosotros realmente pendientes del otro? No, cada cual está metido en su propio cuento. Y usted se mete, de alguna manera, en algo, y usted sale, va por leña, y sale chamuscado. O como dicen otros, va por lana, y sale trasquilado. Pero en la familia de la fe no debe ser así. Qué bonito es que Dios, de una manera preventiva, no curativa, antes que surjan las cosas, Dios nos muestra que somos diferentes, pero que ahora estamos en Cristo, en una nueva familia, un solo cuerpo. Mis hermanos, yo quiero invitarles a que inclinemos el rostro. Oremos por la persona que está alrededor de nosotros. Esta es una ciudad multifuncional, multipluralista, donde hay todo tipo de comportamientos, todo tipo de creencias, pero el Señor nos ha llamado para hacer sal y para hacer luz en medio de este mundo. Padre, queremos agradecerte, Señor, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Lo que oíste y vistes en mí, esto haced. Señor, cuando los discípulos fueron llamados, estuvieron con nuestro Señor Jesucristo alrededor de 3 años, aprendiendo
moldeando su carácter, su temperamento, aprendiendo del maestro. Porque el manejo de relaciones uno encuentra ahí, en aquella ocasión cuando dos de los discípulos y la mamá de ellos querían que uno estuviera a la derecha y el otro a la izquierda, y los otros se molestaron, se disgustaron, se ofendieron. Las relaciones comienzan a flaquear por detalles. Señor, ayúdanos a nosotros. Tenemos tíos, primos, hermanos, hijos, padres, hermanos, amigos, aquí en nuestro medio. Y que por ninguna circunstancia nosotros terminemos con relaciones defectuosas, parcializadas. Que tengamos conceptos equivocados de nuestro hermano, cuando para ti es una persona santa, un hijo tuyo. Cuánto más lo debe ser para nosotros, es nuestro hermano en Cristo. Dios, danos la templanza, la capacidad de entenderlo en el momento en el cual de una o de otra manera él tenga una actitud no la mejor, que nosotros no contribuyamos a empeorar el asunto, sino por el contrario, hemos sido llamados, así como Timoteo, a ayudar a estas que combatieron juntamente. Es un asunto que no es de sexo femenino ni masculino, sino que es parte de la vida cotidiana. Ayúdanos, Señor, a construir esas relaciones en medio de una ciudad donde encontramos problemas a montones, pero que nosotros no seamos parte del problema, sino parte de la solución. Te lo agradecemos a ti, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.